Buscamos oportunidades en nuestro foro de inversión aquí en Capital Intereconomía. Hablamos de deuda, hablamos de renta fija, porque la deuda, los bonos, se convierten en un día como hoy en refugio de los inversores en este escenario de mercado en el que nos hemos despertado todos hoy sobresaltados con lo que estaba pasando en Asia. La atención centrada también en los bancos centrales. La última reunión del año, la del mes de diciembre, donde cualquier decisión sobre tipos podría marcar el devenir, el rumbo, el futuro de los mercados. Lo hacemos con Martina Álvarez, que es directora de ventas para Iberia de Janus Henderson. ¿Qué tal, Martina? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Lo primero, ¿cómo interpretáis desde Janus Henderson lo que está pasando en los mercados, las subidas de las últimas semanas, la caída que ya se ha empezado a ver a principios de semana, que se remataba ayer en Wall Street y que nos ha dado un poco de, no sé si vértigo, susto, cómo llamarlo, en Asia esta mañana? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el escenario? Pues mira, Rubén, me encanta que me hagas esta pregunta y más en esta época del año, porque ya estamos casi cerrando este curso, ¿no? O sea, faltan pocas semanas o algunos meses y ya estamos como planificando de cara al 2026. Y a mí hay un ejercicio que me encanta hacer, que es volver a leerme las perspectivas del año anterior. Y decías un poco de ruido, y yo creo que efectivamente a veces nos escondemos detrás de ese ruido y no vemos la foto completa, ¿no? Y si nos fijamos en la foto completa y nos alejamos un poco de esos titulares negativos, lo que estamos viendo es un contexto bastante sólido, ¿no? Economías resilientes, creciendo de forma moderada, pero creciendo. Inflación persistente pero controlada. Los bancos centrales han podido actuar, han tenido margen de actuación y lo han hecho, ¿no? Como hemos visto estas últimas semanas y la semana pasada en particular en Estados Unidos. A ambos lados del Atlántico se han hecho programas de estímulo para impulsar la economía. Entonces, si nos alejamos de esos titulares y de esos ruidos, lo que vemos es unas bolsas en positivo, sí, están cayendo esta mañana, ¿no? Pero es un poco lo propio del mercado, ¿no? O sea, unas bolsas, tanto en Estados Unidos como en Europa, subiendo un 17%. Y eso es un reflejo de esa economía resiliente, de esa actuación de los bancos centrales y de que al fin y al cabo, pues estamos en un ámbito bastante controlado, ¿no? Inflación controlada, que nos decías, Martina, bancos centrales que han actuado. La pregunta es si van a seguir actuando, qué puede pasar y cuánto puede cambiar el futuro de los mercados, de los diferentes activos, de la renta fija de la que vamos a hablar ahora, el hecho de que bajen más o menos los tipos de interés. Hasta ahora, ¿cuál es el escenario en el que estamos trabajando y cómo está afectando el actual ciclo de interés que tenemos a ambos lados, que a veces se nos olvida también hablar de lo que está pasando en Europa, a las oportunidades en renta fija a ambos lados del Atlántico? Sí. A ver, lo que está claro es que volvemos a tener rentabilidades en la parte de renta fija, ¿no? Comentabas que la renta fija es un activo refugio. Yo diría que por fin no solo es refugio, pero además es una fuente de rentabilidad que se nos había olvidado a los que llevamos tiempo en esa industria y que hemos conocido ese escenario de tipos de interés negativos. Y sinceramente, hay margen, o sea, los tipos de interés en Estados Unidos están entre el 3,75 y 4, en Europa el 2%, es posible que en Europa ya estemos tocando suelo, en Estados Unidos hay un poco más de margen para que sigan bajando esos tipos de interés porque en Estados Unidos han empezado más tarde y dependerá mucho de los datos económicos. Eso sí, sabemos que nuestros responsables de los bancos centrales son muy dependientes de lo que hagan los datos, ¿no? Pero la realidad es que la renta fija seguirá dando valor. No volveremos a ir a escenarios de tipos de negativos porque, como decíamos, la economía está siendo resiliente. O sea, está creciendo de forma moderada y la inflación de momento parece estar bastante controlada. Por tanto, la parte de renta fija seguirá siendo un refugio, pero yo diría también una fuente de rentabilidad. La cuestión es si es suficiente para abatir la inflación. Para ese inversor, ese oyente que nos puede estar escuchando, Martina, y que busca no solamente refugio, como dices, sino que busca también rentabilidad, pero sin asumir demasiado riesgo, vamos a ponerle sobre la mesa una alternativa esta mañana con Janus Henderson, es el fondo Multisector Income. ¿Qué le puede dar, qué le puede ofrecer ese fondo en este escenario a ese inversor? Pues mira, te voy a dar un poco de contexto de cuándo nació este fondo. Este fondo nació hace algo más de una década, en el año 2014, en un contexto bastante similar al actual, que es decir, unos tipos de interés que estaban a la baja y una necesidad del ahorrador / inversor de conseguir
algo más de rentabilidad, ¿no? Entonces, lo que sí sé es que en España tenemos actualmente más de 1.000 millones de euros en depósitos que están dando una rentabilidad muy por debajo del 2%. Por tanto, esa solución ya no estaba diciendo la inflación, estamos perdiendo poder adquisitivo todos aquellos que podamos tener un depósito, ¿no? Entonces, necesitamos asumir ir o pensar en otro tipo de soluciones para conseguir una rentabilidad que nos permita ganar poder adquisitivo. Y el Janus Henderson Multi-Sector Income es una posible solución a ello. Es un fondo 100% de renta fija que combina diferentes activos de inversión con un objetivo, generar una renta atractiva para ese cliente que necesita una renta de forma periódica o que lo quiere ir acumulando y que tiende a ser un ahorrador un poco conservador. ¿Qué se puede esperar? Me preguntaba Rubén de este producto. Pues actualmente, con un riesgo bastante controlado, que podemos ahondar un poco más en ello, la renta actual es del 4%. Esto hay que poner un poco de contexto, ¿no? Comentábamos que los depósitos muy por debajo del 2%. La renta fija corporativa europea está por debajo del 3%. Por tanto, con ese 4% no solo batimos la inflación, pero también batimos el principal activo que está en las carteras de los ahorradores españoles, que es la deuda corporativa europea. Por tanto, una solución que nos permite tener un rendimiento muy atractivo con un riesgo controlado. Con ese enfoque de multisectorial, con esa selección activa, ¿en qué invierte este fondo? ¿En qué estáis invirtiendo, Martina? ¿Y cómo controláis esos riesgos? Eso que nos decías. Pues es un fondo donde invierte principalmente en Estados Unidos, porque actualmente es donde hemos comentado que los tipos de interés son mayores, ¿no? Estamos viendo como más valor en Estados Unidos, incluso cubriendo el riesgo de divisa. Invierte en un amplio abanico de activos financieros, desde deuda pública, deuda corporativa, pero también deuda titulizada. Y los gestores se levantan por la mañana buscando cuál es el activo que me da el mejor rendimiento sin asumir demasiado riesgo. Entonces, la composición actual de la cartera es 2/3 en deuda titulizada, donde Janus Henderson es líder en este activo. Somos el gestor del mayor fondo de ETF de deuda titulizada en el mundo, con 22.000 millones de dólares, y eso nos hace ser ahora mismo una parte muy importante de la cartera. La deuda titulizada son ABS, MBS, CLOs, y de ahí nos permite tener un colchón, un rendimiento muy atractivo. El resto de la cartera, ese tercio que queda, 25% en deuda corporativa y un 10% en bonos del gobierno. La duración es bastante controlada, entre 3 y 4 años, y nos permite tener ese rendimiento con un riesgo bastante controlado. Decías el tema de riesgos, ¿no? Que es... el equipo se levanta siempre con ese dilema, ¿no? Rendimiento atractivo, pero sin asumir riesgos, ¿no? Porque soplar, absorber, ¿no? Efectivamente. Y entonces, el rating medio de la cartera es grado de inversión. Por tanto, cuando lo comparo con la deuda corporativa europea, es una comparación que es legítima. O sea, es decir, por la misma calificación crediticia, que es la de grado de inversión, nuestro Janus Henderson Multi-Sector Income tiene un rendimiento del 4%, mientras que la deuda corporativa europea menos del 3%. Por tanto, es ese producto que asumiendo ese riesgo que actualmente ya está muy presente en las carteras de los inversores españoles, obtenemos un extra de rentabilidad. Gestión activa. ¿Qué nos aporta la gestión activa, Martina, en este escenario, en este entorno en el que estamos, o siempre en general? ¿Y cómo se adapta este fondo, este multisector Income de Janus Henderson, a los posibles cambios, circunstancias que ocurran en el mercado? Pues la gestión activa es el ADN de Janus Henderson. O sea, nuestro lema es invertir en un futuro mejor juntos. Entonces, creemos firmemente en la gestión activa. ¿Qué aporta? Yo diría, Rubén, 3 cosas. Primero, una combinación eficiente de activos, ¿no? Que hoy en día muchas veces tenemos letras del Tesoro o deuda corporativa europea, pero aquí lo que tenemos es una combinación de muchos activos. Segundo, una gestión activa, porque te comentaba que hoy en día el escenario que favorecemos o la cartera que tenemos es 2/3 en deuda titulizada, pero hace unos años teníamos 2/3 en deuda corporativa, porque nos parecía que era el entorno donde mejor rendimiento conseguíamos para un nivel de riesgo controlado.
Y luego la selección de los bonos. O sea, en Janus Henderson somos más de 2.000 empleados en 25 oficinas alrededor del mundo. O sea, yo diría que siempre hay un empleado de Janus Henderson que está despierto a lo largo del día y van a elegir ese mejor bono, ese mejor emisor, con la duración óptima, ¿no? Entonces, esa gestión activa nos permite navegar esos entornos que seguirán siendo inciertos, ¿vale? O sea, que es verdad que nos levantamos todas las mañanas con cierta incertidumbre, ¿no? Pero nos permitirá navegar y controlar el riesgo de las carteras, maximizando ese rendimiento que es el objetivo del Janus Henderson Multisector Income. Pues buscando oportunidades, no solo refugio, me quedo con eso, me gusta mucho, también rentabilidad en la renta fija con este fondo que ponemos hoy sobre la mesa en este foro de la inversión de Capital Intereconomía, este Multisector Income de Janus Henderson que nos ha contado, que nos ha explicado Martín Álvarez, la directora de ventas para Iberia, de la gestora. A seguir trabajando, a cerrar muy bien el año, aquí lo contaremos, y hablamos de las previsiones para el año que viene. Si quieres te propongo un reto, las comparamos con las anteriores y a ver cómo han salido. El año está siendo bueno. Te cojo el guante, Rubén. Gracias, Martín, hasta la próxima. Gracias.